Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con esta clase. Eh, la clase número 13, la preparación de la introducción y la conclusión. Hemos hablado en clases pasadas acerca un poco del formato, del bosquejo que debe contener nuestro sermón, cómo predicarlo, cómo presentarlo a la iglesia. Y una de las cosas que parecieran fundamentales y primarias sería la introducción y la conclusión. ¿Por qué dejarla casi hasta el final de las clases? Porque la conclusión y la introducción son dos partes de nuestro sermón esenciales, pero que recomendamos, y yo lo recomiendo, escribas después de haber redactado todo tu sermón. ¿Por qué? Porque yo recomiendo eso. ¿Por qué me uno, por ejemplo, a Sujel Michelén en esto? Porque la introducción y la conclusión parten del mensaje central que tú quieres comunicar a tu iglesia. Si parten del mensaje central, tú buscarás que tu introducción y tu conclusión sean de alguna manera o respondan a ese gran mensaje o a ese mensaje que tú estás preparando. Por lo tanto, yo recomiendo que la introducción y la conclusión, aunque deben tenerse claras desde el inicio, deberías o te recomiendo que lo hagas después de haber escrito tu sermón, para que elijas una buena introducción y sobre todas las cosas tengas una buena conclusión en tu sermón. Ese es mi consejo. Hay predicadores, hay hermanos escritores que recomiendan otra cosa y lo respeto, pero en mi experiencia personal y porque hay personas más inteligentes que lo han dicho, creo yo que la mejor forma de escribir una introducción y redactar una buena conclusión es después de haber preparado tu mensaje. Y algo que yo les recomiendo otra vez, ese es mi consejo, es escriban sus sermones, escriban sus sermones. No importa si no lo leen, no importa si no te paras el domingo y lo lees de letra a letra. Sin embargo, te va a ayudar mucho a unir tus pensamientos, a ser más claro, más intencional, incluso a tener más claridad en tu comunicación y sobre todas las cosas no vas a despistarte cuando estés predicando, diciendo, ahora qué digo, porque ya no se te viene nada fresco. Y hay veces que, nosotros sabemos, hay veces que puedes predicar y quizá el Señor te ayuda para predicar un mensaje tan precioso, que ha bendecido tanto a la iglesia y quizá no viste tus notas o quizá ese día no hiciste notas y gloria a Dios por esos momentos. Pero están de acuerdo que la mayoría de nuestras predicaciones no son tan lúcidas. Necesitamos dirección, necesitamos que tengamos algo en lo cual nosotros dirigirnos durante todo el sermón. Y bueno, como anécdota, Jonathan Edwards, el gran predicador del gran avivamiento, uno de los teólogos más importantes, el pensador más grande que ha tenido Norteamérica, él predicaba leyendo sus sermones. Pero eso no crean que lo hacía aburrido. Realmente, si leemos, por ejemplo, su gran y famoso sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, nos daremos cuenta que esa vez que predicó, me parece que en Enfield, uh, dice que las personas se agarraban de las sillas, de lo que hubiera alrededor, porque pensaban que se iban a caer directo al infierno. Y era de un hombre de 2 metros, medio flaco, que leía sus sermones, pero que al final de cuentas el Señor estaba con él. Y bueno, si el hombre más inteligente de Norteamérica escribió sus sermones, ¿quién me hace pensar que Rafael Riveros, no tan inteligente, no deba de hacerlo? Entonces esa es mi recomendación para ustedes. Y después de haber escrito su sermón, haber concluido su mensaje, preparen una buena introducción y una buena conclusión, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice Samuel Vila. Se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes. En la conclusión llevamos al auditorio al punto decisivo, que es el objetivo de todo sermón. Y lo que bien empieza, bien acaba, por lo menos con cierta probabilidad. Y básicamente es la definición de lo que es la introducción y la conclusión. En la introducción buscamos que la audiencia pudiera poner su atención sobre lo que estamos diciendo. En cambio, en la conclusión buscamos que eso que decimos se arraigue, penetre y tenga fuerza en los corazones. Recordemos que la predicación no es declarar cierta información de una manera pasiva. Buscamos que activamente nuestra audiencia responda a lo que estamos diciendo.
Y como decíamos la semana pasada, hablando de la aplicación, no solamente queremos que ellos hagan ciertas cosas moralistas, no estamos dando un mensaje moralista o motivacional. Sobre todas las cosas, queremos que la gente confíe en Jesucristo como aquel en quien está depositada su confianza, que a pesar de que pudiera la iglesia, tratar de aplicar las verdades que hemos hablado, sabemos que somos imperfectos aún y que no lo podemos hacer. Nuestra confianza no descansa incluso en los imperativos después de la predicación o en las aplicaciones incluso, sino descansa en Jesucristo. Esa es nuestra fe, en eso deberíamos descansar. Entonces, hoy vamos a ver por qué es importante tener estas buenas partes del sermón que son muy importantes, pero que responden a una, y eso hay que tenerlo claro. La introducción y la conclusión responden al clímax o al desarrollo de nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy predicando? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a la iglesia? Depende de eso, dependerá mi introducción y mi conclusión. Así si tienen alguna duda, alguna pregunta, no tituben en decirlo, ¿vale? Vamos a ir avanzando. Amén. Una buena introducción. Esa es aquella que logra al menos 3 propósitos que aquí podemos ver en pantalla. Número 1, una buena introducción trata de despertar el interés de los oyentes por el asunto que vamos a exponer. Lo que buscamos en la introducción es que la iglesia o los feligreses o la audiencia que tenemos frente a nosotros pudiera prestar atención a lo que vamos a decir. Y esto lo podemos ver en diferentes textos de la Biblia. Uno de los más, que más me llaman la atención es Hechos 17. En Hechos 17 vemos una serie de acontecimientos con el apóstol Pablo, pero a la mitad casi de este capítulo llegamos al Areópago. Y el Areópago Pablo inicia una disertación, una apología, una predicación del Evangelio, pero usa una introducción. Y ahorita vamos a analizar un poquito esto, para despertar, para atraer la atención de su audiencia. ¿Y cuál es la introducción? Atenienses, he visto que son muy religiosos y pasando por las calles, dice Pablo, he visto la inscripción que dice al Dios no conocido y de este Dios vengo a hablarles. Fíjense, lo que Pablo hace es tomar elementos que ellos conocían, cosas que eran reales para ellos, para entonces despertar su atención, porque los griegos, dice la misma Biblia, que estaban deseosos siempre de escuchar cosas nuevas. Bueno, Exactamente, entonces Pablo usó esta analogía, usó elementos reales que ellos podían entender, comprender, eran claros para captar su atención. Lo que nos también permite la introducción es presentar el tema. Hacemos un esbozo, no presentamos el tema, pero preparamos a la audiencia para lo que vamos a nosotros exponer. Y muchas veces podemos empezar nuestra introducción haciendo preguntas. Por ejemplo, yo les comparto un mensaje que la verdad es que le doy muchas gracias a Dios porque me bendijo mucho. En Navidad preparé un mensaje, quizás algunos de ustedes lo oyeron, se llama ¿Qué clase de niño es este? Y la introducción hablaba acerca justamente de la Navidad, ¿no? Y hablaba acerca de que en Navidad todos estamos esperando esta fecha, ya sea por las vacaciones, por el aguinaldo, por el pavo, por los romeritos. Son cosas que entendemos, son cosas que captan la atención, incluso que la audiencia, miren, la verdad es que no todos los que van a la iglesia o los que ven la transmisión en línea quieren realmente escuchar el sermón ese día. Pero a veces la introducción les convence un poco de lo que se va a decir vale realmente la pena. Por eso es importante tener una buena introducción. Porque también, tercer punto, prepara al auditorio para entender lo que vamos a hablar en el desarrollo o cuál va a ser el centro de nuestro mensaje. Por eso es muy importante la introducción y ahorita vamos a ver algunas características que debería tener la introducción para que realmente sea una introducción eficaz al momento de preparar nuestro mensaje. Y también quiero hacer una aclaración aquí. Descansamos, como dijo José Luis, en el poder de Dios.
Descansamos en que Dios es el que convierte. Descansamos en que Dios es, al final de cuentas, el que abre la Biblia para que la iglesia entienda lo que estamos diciendo, para que sus ojos sean abiertos. Pero también es cierto que el Señor usa medios ordinarios y a veces tan corrientes como nosotros para ayudar a la iglesia para que entienda mejor su palabra. Así que eso implica que si Dios no solamente lo hace por sí mismo, sino que Él nos usa a nosotros, y es una locura, como dice Pablo, Dios decidió salvar a los hombres a través de la locura de la predicación, y sí es una locura, pero Dios nos usa a nosotros. Y si Dios quiere usarnos a nosotros para bendecir a su iglesia, entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cruzarnos de brazos y esperar que Dios haga todo? No, responder al llamado que tenemos y esforzarnos en presentar con un lenguaje claro, honesto, sencillo y bíblico el mensaje que tenemos, que el Señor tiene para su iglesia. Eso implica pensar, eso implica redactar, eso implica buscar introducciones, eso implica buscar historias, leer ilustraciones, leer noticias, leer cosas y conocer cosas que la gente pudiera o conoce, para que nosotros pudiéramos echar mano de esas ilustraciones y analogías, para que la iglesia de alguna manera entienda que lo que vamos a decir es importante, no solamente para aprender algo nuevo, sino que es esencial para sus almas. Así que esos son puntos importantes, hermanos. No son un relleno cremosito para pulir tu sermón y que te veas hermoso o que realmente seas exitoso como un orador. Realmente queremos que la iglesia despierte y entienda, o por lo menos se despierte en ellos un interés por lo que vamos a decir, porque vamos a exponer la santa palabra del Señor. Y algunas características esenciales para una buena introducción. Número uno, debe estar íntimamente relacionada con el tema del sermón, como he dicho. Es decir, debe estar arraigada, debe nacer, debe surgir, debe fluir de lo que nosotros estamos o vamos a predicar. No podemos introducir un tema del cual no vamos a tocar para nada. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, resulta que la iglesia se va a perder en un laberinto, no va a saber por qué dijimos lo que dijimos al inicio, ahora estamos diciendo algo totalmente distinto. La gente, nosotros funcionamos lógicamente con argumentos, nuestro cerebro descifra estos argumentos y va hilando poco a poco lo que se quiere decir o lo que se está leyendo incluso. Pero si nosotros hacemos distintas partes del sermón sin coherencia, sin cohesión, obviamente vamos a perder a la iglesia, porque la iglesia no está entendiendo nada, la iglesia no está entendiendo lo que queremos decir, porque no estamos construyendo una pirámide en la cual ellos puedan ver la construcción más claramente a lo largo del sermón. Por eso es importante que nuestra introducción esté fundamentalmente arraigada en nuestro sermón. Por eso es importante también, yo les recomiendo mucho las preguntas. Hagan una introducción, hagan una ilustración, planteen una historia de la vida real, un testimonio, una lectura que tuviste esta semana de un misionero, no lo sé. Pero antes de empezar con tu primer punto o empezar con tu primer inciso de tu sermón, haz una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, por ejemplo, cuando yo hablaba de qué clase de niño es este, hablaba en la introducción acerca de cómo la Navidad es celebrada. Sin embargo, es celebrada como festividad, pero no es celebrada en su esencia. Se celebra porque es una noche de regalos, es una noche de una cena rica, de ver a los familiares, pero realmente, ¿cuál es la esencia de la Navidad? Bueno, la esencia de la Navidad es la celebración de la llegada del niño de Belén. Entonces, ¿quién es ese niño de Belén? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver la Navidad conmigo? O sea, ¿eso qué? ¿Cómo me ayuda? ¿Esto cómo me confronta? ¿Esto cómo me reta? ¿Cómo debería cambiar mi vida? Esas preguntas fueron con las que yo terminé la introducción para entonces responderlas a través de la exposición que hice de Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Pero en la introducción planteas justamente ese tema. Yo empecé hablando de los romeritos,
pero no voy a hablar de mi sermón de los romeritos. Hice una alusión, hice una imagen que ellos pudieran entender. ¿Para qué? Para capturar su atención. Esto es muy importante, tener elementos que la iglesia pueda comprender o que la gente pueda comprender. Por ejemplo, ese sermón lo prediqué en Ecatepec, en una iglesia, con David Amaya me invitó. Y de verdad, hermanos, fue un sermón larguísimo. Pero la iglesia estaría despierta. Entonces, bueno, yo tenía preparado mi sermón y en una de esas, del último punto, tenía la canción de la hermana Gloria Trevi, me parece, que es a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga. Y la iglesia parece que reaccionó, ¿no? O sea, la iglesia hasta despertó y empezó a cantar, casi, casi. A ver, hermanos, canten conmigo y ahí ve a quién le importa lo que yo haga. Porque tenía que usar una analogía por lo que estaba diciendo. Pero esos elementos reales, esos elementos que ellos conocen, despiertan el interés naturalmente. Porque es algo que tiene que ver con nosotros, es algo que conocemos. Por lo tanto, los elementos que ellos puedan conocer, hay que usarlos en las introducciones para que ellos puedan tener capturar su atención. Y bueno, la mayoría creemos que las introducciones deben ser breves. Yo les he dicho, yo siempre, luego critico a Miguel Núñez y lo respeto mucho porque sus introducciones son larguísimas, ¿no? Ya lleva 40 minutos y dice, bueno, aquí es mi introducción. Oh, brother, tranquilo. Pero yo lo he hecho también, ¿no? Y lo entiendo, lo entiendo. Pero yo recomiendo que las introducciones sean breves. Que dale esa introducción, das la historia, estás capturando la atención y entonces ahora sí vamos a trabajar con el sermón. Uno de los predicadores que más admiro en su formato para presentar su predicación es a Sugel Milchelen. No sé si ustedes lo han escuchado. Sugel, además de poseer una gran habilidad de oratoria, usa ilustraciones, introducciones, historias muy, muy interesantes. Hace rato leía la historia de esta mujer que era tan millonaria, que tenía 100 millones de dólares en su cuenta. Sin embargo, era tanta caña que prefería comer la avena fría para no gastar en calentar su avena, ¿no? Es que tiene que ver eso. Bueno, pero introdujo así una epístola y es muy interesante esa historia. De tal manera que incluso esta señora era tan coda que una vez su hijo le pasó algo en su pierna y por no encontrar un hospital gratis, tuvieron que amputarle esa pierna. ¿De qué le sirvieron los 100 millones de dólares? Pues de nada. Entonces, estas introducciones nos van a ayudar mucho a eso, a capturar a la gente y sobre todo que la gente vea que no vamos como aquellos que dicen, hoy vengo en el nombre del Espíritu, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer, pero vengo en el nombre del Espíritu. La gente dice, bueno, este brother ni se preparó, muy probablemente ni oró, pero cuando ellos pueden ver esa estructura en tu sermón, ellos van a decir, wow, este brother tiene que decirme algo importante. Y se ve que lo ha estudiado y se ve que lo cree y se ve que lo tiene claro. Y entonces la iglesia naturalmente empieza a tener este deseo de escuchar más al predicador. Entendemos, como cierto autor dice, ¿no? Que hay tres clases de predicadores. Aquellos que no puedes oír, aquellos que puedes tolerar oír, pero existen esos predicadores que no puedes dejar de oír y normalmente son esos predicadores que confían en el Señor, pero que también hacen uso de los medios que el Señor les ha dado, como son sus habilidades, sus dones, para presentar un mensaje que la iglesia pueda tener ese deseo de escucharlo, de atesorarlo y de seguir oyendo. Y obviamente eso no se aprende de la noche a la mañana. Yo llevo aprendiendo esto durante muchos años, hermanos, y de verdad no creo que haya llegado al clímax de cómo predicar un sermón. Aún yo tengo tantos defectos al predicar y de verdad le doy muchas gracias al Señor por mi pastor que me ayuda a ver esos errores. Y yo, de verdad, hermano, yo les pido algo. Si te sientes ya muy buen predicador, toma a alguien más inteligente que tú, toma a alguien que realmente predique mejor que tú y pregúntale, hazle preguntas, oye, ¿cómo ves mi sermón? Siento que estoy predicando bien, pero realmente ayúdame a entender si realmente estoy fallando en algo. Y tienes que ser humilde, tenemos que ser humildes en este caso. Es una de las cosas con las que más batallamos los predicadores, la humildad. El hecho de rebajarnos y decir, brother, ¿me puedes decir si estoy bien? Hermano, pastor, ¿puedes leer mi sermón? ¿Puedes ver si no tengo errores?
Y esto a lo mejor para muchos va a ser bueno, brother. O sea, tienes al Espíritu Santo, es suficiente. Tenemos al Espíritu Santo, confiamos en el Espíritu Santo, pero también confiamos en que el Señor ha dado maestros y personas mucho más Amén. inteligentes y Claro. preparadas que nosotros. Y por eso es bien importante incluso humillarnos de tal manera que pudiéramos presentar nuestros sermones. De verdad, una vez Mauricio y varios de ustedes lo han hecho, brother, escucha mi sermón, recomiéndame esto, ¿cómo ves esto? Hermanos, eso de verdad es valioso. Aquí no estamos, hermanos, para lucirnos y que los demás vean que no necesito de nadie, que soy el mejor predicador. No, no, no. Estamos aquí, incluso yo estoy aquí porque necesito crecer en este llamado que el Señor nos ha dado. Qué precioso llamado, hermanos. De verdad, no sé si están de acuerdo Amén. conmigo. A pesar de las pruebas que hemos hablado al principio, qué precioso llamado nos ha dado el Señor. Y debemos echar mano de las herramientas que el Señor nos ha permitido tener. Y una de estas son las personas en las cuales podemos confiarles. El hecho de decir, oye, dime realmente si mi sermón ha sido cristocéntrico. Dime si mi sermón fue claro. De verdad, hermanos, yo viví muchos años con la alabanza de la gente por mis sermones, cuando realmente eran inentendibles. Y tengo que confesar esto, y me duele que esas personas me hayan dicho que mis sermones eran excelentes cuando no lo era. Le doy gracias al Señor que hay personas tan valientes que dicen, brother, eso no se entendió nada. Cuando me dijeron eso la primera vez, casi me ponía a llorar, hermanos, ¿no? Y dije, no, ¿cómo crees? El ungido del Señor, casi me rascaba las vestiduras. Pero es algo real, hermanos. Necesitamos aprender, necesitamos reaprender a veces y echar mano de todos estos recursos tan preciosos que el Señor nos permite tener. Y gracias al Señor que cada vez hay más recursos en español acerca de estos importantes temas. Bueno, otra de las características es que debe ser entendible e interesante. Entendible en el sentido de que la iglesia pudiera tener un acercamiento a lo que estamos diciendo y pueda decir, bueno, esto que está diciendo es muy real, es algo que yo vivo. Una de las cosas que Víctor, mi pastor, me ha recomendado mucho y nos recomienda a la mayoría que predicamos o enseñamos, es usar analogías que la gente pueda identificar rápidamente. Y no solamente analogías, sino, por ejemplo, si vamos a hablar de la fe, si vamos a hablar de la fe en el tiempo de las pruebas, una introducción excelente, ¿saben cuál sería? Hablar del materialismo de nuestros días. Nuestra fe está en lo que tenemos y lo vivimos nosotros, ¿están de acuerdo? No tenemos recursos en la iglesia y eso llega a nuestros corazones también, eso también nos toca. ¿Por qué no hablar de los ídolos de nuestra cultura, del materialismo, del individualismo? Y usar una ilustración, una historia, como he dicho, pueden ser diferentes elementos, pero usar cosas que la gente puede decir, bueno, esto es algo real. Por ejemplo, yo he iniciado muchas predicaciones con la vida de un artista, y normalmente omito sus nombres para no causar controversia, pero por ejemplo, una vez hablé del contentamiento cristiano, que no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con el gozo que el Señor pone en nuestros corazones a pesar de las circunstancias. Y hablé de algunos artistas de Hollywood que lo tuvieron todo: fama, belleza, dinero, popularidad. Sin embargo, se terminaron quitando la vida, porque eso no es lo que realmente trae contentamiento. Y eso, hermanos, hace que la gente conecte contigo, hace que las señoritas, jovencitas que buscan la belleza, hace que los jóvenes que buscan el dinero puedan ser confrontados en su corazón y puedan de alguna manera despertar su interés a lo que se va a decir más adelante. Y debe mostrar lo necesario que es lo que se ha de exponer. Es decir, no vamos más allá, la introducción es una predicación aparte, la introducción está preparando nada más el terreno para lo que viene al momento. Me encantó esta frase de Paul O'Neill, no sé si ustedes la leyeron. Agarre al lector, dice Paul O'Neill, que esa es la introducción. ¿Cómo es la introducción? Él la define como agarra al lector por la garganta durante su primer párrafo. Hunda sus dedos en su tráquea en el segundo. Manténgalo entre la espada y la pared hasta la última línea. Está muy sádico esta ilustración, pero es bastante iluminadora cuando hablamos de la introducción. Estamos llevando a la gente a realmente que tenga, es como tenerla así, escucha lo que te voy a decir y la gente va a estar atenta, va a estar ahorcada por lo que le estamos diciendo, pero debemos buscar esos elementos para que la gente pudiera tener este interés en lo que vamos a decir.
Hasta aquí me quedé un poquito. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Todo bien, ¿verdad? Levanten sus manitas. Bien, Rafa. Ok, Bien. excelente. Yo creo que nada más como comentario, Sí, eso que amigo. dices tú, la ilustración es algo muy, muy importante. Mm, Que nunca, yo por ejemplo, nunca le había puesto atención a una ilustración porque atrapa al congregante. así es. Y de alguna manera, como que les das una idea de lo que va a tratar tu sermón, vaya, Sí, a su manera de verlo y de pensarlo, ¿no? sí, sí. Entonces, de alguna manera yo veo que, bueno, Jesús también usaba ilustraciones, ¿no? Mm, Ilustraba algunas cosas, eh, y porque también sabía y entendía, ¿no? Siendo Dios, que así las es. personas necesitábamos eso. O sea, Sí, si Jesús utilizaba ilustraciones era porque sabía que nuestra mente estaba muy lejos de entender o comprender, o incluso pues, de que divaga nuestra mente, ¿no? así es. Así Y es. nos pasa a nosotros, o sea, Sí, también te sientas a escuchar un sermón y de repente ya estás pensando en algo que ni tiene que ver, así es. ¿no? Así es. Entonces, algo que, por ejemplo, yo les comparto, gracias a Dios por la vida de Rafa, porque me ayudó en ese aspecto, ¿no? De que iba yo como poniendo ya más, como armando más el sermón, y eso a mí me bendijo mucho y ha bendecido a la iglesia demasiado, porque ya no nada más es como, voy a hablar de esto y ya, Mm, mm, sino que ya tiene una estructura de lo que se va a hablar, y ya incluso un punto te lleva al otro de la mano y les intriga y les gusta así es. escucharlo, ¿no? Mm, Ya lo disfrutan más y no es algo como que para entretenerlo, sino que sí, al final de cuentas pues te das cuenta que sus vidas son transformadas. exacto. Es una No, bendición la ilustración. eso que acabas de decir es muy importante. No anhelamos que la iglesia sea entretenida como un fin en sí mismo. ¿Por qué buscamos esta excelencia en nuestra estructura, en nuestras introducciones? Por lo que dijo Mauricio, queremos que la iglesia entienda la palabra del Señor más claramente. No por otra cosa. No deseamos ser los Daniel Javib predicadores protestantes. Anhelamos que la iglesia entienda las escrituras. Anhelamos y tratamos, nos esforzamos. Mauricio, dime si no es cierto que entre más estructuras tu sermón, a veces es más estudio, buscar más ilustraciones y a veces hasta es un poquito más pesado, pero qué bendición trae hacer todo esto, ¿cierto? Amigo, hoy, por ejemplo, le tocó predicar a Octavio, Ok. que es un hermano que está ahí junto con nosotros plantando la iglesia. Y ayer yo le estuve ayudando un poquito, pero hoy hace cuenta que el sermón duró 20 minutos, ¿no? Que estaba tan nervioso, estaba tan preocupado de que todo saliera bien. Ya. Y de alguna manera yo le dije, amigo, ocupa una ilustración, ocupa una oración corta para que tú le recuerdes a la iglesia el énfasis del mensaje, ¿no? Así es. Estudia bien, porque ¿qué pasaba cuando no hacíamos un sermón bien estructurado? Pues capturábamos lo que pensábamos que decía, y hoy hablaba con él, le decía, me dice, ¿cómo ves? Le digo, amigo, el sermón, para que veas que no es como hacer malabares pues a ver, pues órale. Le digo, es bien complicado y aún te esfuerzas y te quedas como con esa circunstancia o sensación de que no lo hiciste bien. Sí, sí, sí. No es cualquier cosa, o sea, te lleva más estudiar, te lleva más Ujú. prepararte, y obviamente el fruto que da es que estás seguro de lo que estás hablando. Así es. Porque hoy, por ejemplo, yo lo pude ver, le decía, amigo, o sea, del que me dice, ¿qué comentario me puedes dar? Le digo, mira, amigo, yo no soy un experto en esto, estoy aprendiendo como tú, pero si algo me di cuenta es que no creías lo que estabas hablando. De tan nervioso y preocupado que estabas, no creías tú mismo lo Mm, que estabas hablando. mm. Entonces, sí es un tiempo, y ahí te pido que por favor cuando se abra otro grupo, ahí me lo inscriban. Sí, estaría buenísimo, ¿no? Pero sí es súper importante esto. Sí, sí es más estudio, como ese Mau. Sí es más echar un poquito más a la ardillita a trabajar. Pero la verdad es que porque la iglesia comprenda más la palabra del Señor y sobre todas las cosas ame mejor a Cristo, vale la pena hacer el esfuerzo. Obviamente, la iglesia no va a ver las 10, 15, 20 horas que tú preparaste tu sermón en toda la semana. No lo va a ver. Nadie te lo va a reconocer. No va a venir alguien y te va a decir, oye, hermano, gracias por haber estudiado en diferentes versiones. Jamás te van a decir eso, ¿no? Y bueno, si viene y te dice, wow, qué sermón,
tan precioso, ¿qué le van a decir? El diablo ya me lo había dicho antes, ¿cierto? Entonces, recuerden esa frase de John Bunyan, ¿no? Pero no te van a reconocer, pero lo que buscamos, y me encantó esto que dijo Mao, no es entretener a la iglesia, es que la iglesia comprenda mejor el mensaje de las escrituras. Y si para eso tenemos que esforzarnos más en buscar ilustraciones, en buscar buenas versiones de la Biblia, entender el pasaje, leer libros con texto histórico, gramatical y luchar a veces con la gramática, vale la pena, mis hermanos, vale la pena por la iglesia del Señor. Y los he dicho más de una vez y no quiero que me malinterpreten. En estas clases yo no estoy por ustedes principalmente, estamos por la iglesia del Señor. Ustedes representan una iglesia en su localidad. Ustedes representan una iglesia donde están. Y es por esa iglesia que estamos aquí. Y es por esa iglesia que nos vamos a esforzar. Y para que la gloria del Señor sea conocida, atesorada, amada por la iglesia del Señor, vale la pena, hermanos. Vale la pena y jamás cansémonos de recordar esto. Estamos en este llamado difícil, arduo, pero lleno de gozo también, al ver cómo la iglesia es edificada por la palabra del Señor. Y no gracias a nosotros, gracias al Señor, gracias al Espíritu de Dios. Vamos a concluir con la conclusión. Suena un poquito redundante, pero vamos a concluir con la conclusión. Dice James Braga, la conclusión es el punto culminante de todo el sermón, en el que el constante objetivo del predicador llega a su meta en forma de una poderosa impresión. Su único propósito es el de enfatizar, reafirmar, establecer o finalizar aquello que ya ha sido declarado en el sermón, con el objeto de hacer patente ante los oyentes el principal objeto del discurso. En otras palabras, lo que hace la conclusión es recopilar lo que hemos dicho y en respuesta, ¿qué es lo que la audiencia tiene que pensar? ¿En quién tiene que dejar de confiar? ¿O en quién tiene que confiar? ¿Qué es lo que debe dejar de hacer o qué es lo que debe de hacer? Y sobre todas las cosas, que en Cristo la iglesia ponga su esperanza. La conclusión es de alguna manera, esta puerta en la cual nosotros dejamos de alguna manera entrever lo que queremos decir. ¿Para qué toda la hora que se echó José Luis hablando del Sermón del Monte? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es lo que realmente tiene que ver conmigo? Es donde la conclusión te lleva a decir, bueno, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, mi hermano, no puedes vivir las bienaventuranzas, no las puedes vivir completamente, no puedes vivir de una manera pacífica, justa y sin mancha perfectamente. Necesitas confiar en Cristo. Aunque deberías tratar de vivir perfectamente, tenemos que reconocer que no lo hacemos y no lo vamos a hacer durante esta vida, sino hasta que el Señor vuelva. Y entonces es donde concluimos, poniendo nuevamente, hermanos, es lo que hacemos cada domingo. Fíjense qué locura es lo que hacemos cada domingo. Le recordamos a la iglesia que confíe otra vez en Jesucristo. Amén. Eso es lo que hacemos. Amén. Ya sé el pasaje que tomes, ya sé que estás hablando de Apocalipsis, ya sé que estás hablando de Génesis, ya sea que estés hablando de los profetas mayores o menores, el mensaje es: vuélvete a Cristo, confía en Cristo. Aunque la conclusión normalmente va a enfatizar ciertas cosas que hay que hacer, ciertas cosas que hay que observar, la conclusión final de todo sermón debe de ser: pon tu esperanza en Cristo. Una buena conclusión, mis hermanos, posee algunas características y recopilaré solamente 4. Hay muchas, pero una buena conclusión debe ser dinámica y tiene que contener una aplicación. Aquí hemos hablado en la clase pasada que no todos los predicadores y escritores en cuanto a la predicación están de acuerdo en que los sermones deban tener aplicaciones. Sin embargo, dimos una pequeña defensa del por qué sí debería haber una aplicación de nuestros mensajes para que la gente pueda ver si es relevante o no lo que estamos diciendo con ellos. Si, por ejemplo, terminamos nuestro sermón y decimos: bueno, hermanos, fue un lindo domingo, espero que hayan aprendido más, nos vemos. La iglesia va a decir: bueno, es como si estuviera yendo a una escuela. Pero si terminamos el sermón diciendo: hermanos, esto era necesario escucharlo, y tienes que poner otra vez tu esperanza en Cristo, y tu vida no puede seguir igual. Después de este sermón debes de preguntarte si realmente confías en Cristo. Después de lo que has oído debes de preguntarte si realmente incluso eres un cristiano o eres un farsante. Y si no, tienes que poner tu esperanza en Él. Si la iglesia
no puede ver esta conexión entre el sermón y nuestra vida y nuestro corazón. Es una clase más, pero no impacta sus vidas y no los confronta. Buscamos que el sermón confronte las vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va directo a nuestros corazones. Por lo tanto, si somos predicadores de la palabra de Dios, deberíamos buscar que la iglesia sea confrontada en lo más profundo de su ser. La conclusión nunca introduce material nuevo, sino que enfatiza lo que ya hemos dicho. Hacemos una reafirmación de lo que ya hemos hablado durante todo el sermón. Normalmente debe ser breve y sobre todas las cosas debe de concluir, hermanos. Cuando damos nuestra conclusión no es una conclusión de 3 sermones que siguen, no, hermanos. Si es una conclusión, va a ser una conclusión y no vamos a seguir predicando, ¿no? A veces uno de los pecados que cometemos, hermanos, a veces es querer decir muchas cosas, decir todo lo que estudiamos, todo lo que leímos en un sermón. A veces no es necesario y no siempre es necesario. Es más, evita eso. Evita decir todo lo que tú quieras decir. Mejor di lo que sabes que debes decir, aunque no digas todo lo que aprendiste esa semana. Concluye de una vez. Haz una buena conclusión y termina arrojándote a los brazos del Señor en oración. Algunos predicadores oran, otros no oran. Cual sea tu desenlace del sermón, busca siempre concluir con que la iglesia haya su esperanza en Cristo. Y obviamente esta conclusión debe tener una relación estrecha con la idea central del mensaje que hemos hablado. Dice Floyd Woodworth, una gran parte del éxito permanente del mensaje depende de la conclusión. El clímax del sermón debe coincidir con la conclusión. ¿Qué significa ese término? El clímax es el punto culminante, el momento de más emoción, la parte cuando más conmovidos están el predicador y el auditorio. Fíjense esta última parte. El clímax es el punto más culminante, el momento de más emoción, la parte cuando más conmovido está el predicador y el auditorio. Realmente no estamos fríos. En el sermón no podemos estar fríos. Tenemos que estar profundamente tocados por el mensaje que hemos predicado. Y no porque ese día vamos a decir, hoy voy a estar tocado por este mensaje, voy a predicar bien fuerte. No, hermanos, estamos tocados los predicadores del mensaje desde que lo hemos preparado y con ese mismo corazón nos subimos al púlpito a hacerle ver a la gente la necesidad que tiene de confiar nuevamente en el Señor. Y no vamos a actuar sentimentalmente, no es necesario que siempre llores en el púlpito, no es necesario que siempre grites. Pero cuando tu corazón está tocado por la palabra, aún tus palabras sean sencillas y tranquilas, la iglesia verá que tu corazón está profundamente tocado por ese mensaje que estás dando. Y la iglesia no va a poder seguir su vida igual. Mis hermanos, hasta hoy vamos a ver este tema. Si hay alguna pregunta, alguna duda, háganmela saber, por favor. Y bueno, damos por concluida esta parte de la